Gracia y paz, hermanos, muy buenas. Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Primeramente, les doy la bienvenida a otro día de la lectura de la Biblia en un año y les doy muchas gracias por poder seguir estas lecturas y edificarnos juntos. Así que, hermanos, hoy ya es la lectura del día número 233 y el día de hoy estaremos leyendo los siguientes libros y los siguientes capítulos. Leeremos el primer libro de Samuel en el capítulo número 13, luego seguiremos con Romanos en el capítulo número 11, leeremos el libro de Jeremías capítulo número 50 y terminaremos con dos maravillosos salmos que será el salmo número 28 y el salmo número 29. Pero como hacemos siempre, hermanos, antes de leer la Santa Palabra, oraremos a nuestro Padre para que nos dé dirección y poder edificarnos juntos. Amén. Así que oremos, hermanos. Padre maravilloso, eterno y bondadoso, todopoderoso Padre, te damos gracias. Gracias primeramente por un nuevo día más de vida. Poder abrir los ojos ya es una maravilla para nosotros. Poder contemplar tus maravillas y poder degustar tú con tus misericordias. Así que Padre, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias por cuidarnos, por bendecirnos y por ir siempre delante de nosotros. Gracias Padre por salvarnos por medio del sacrificio de tu Hijo en esa cruz y poder llevarnos a tus caminos. Gracias por escogernos, gracias por cuidarnos, gracias por guiarnos en el único camino de la verdad, que es Cristo. Padre, en este momento te pido que nos instruyas, Padre, que nos des sabiduría, que nos des discernimiento, que nos ayudes a entender tu santa palabra, que es maravillosa, Padre. Úsame como herramienta maravillosa para poder edificar a todos y cada uno de mis hermanos. Bendíceme a mí, bendice a todos aquellos hermanos que están al otro lado de la pantalla y gracias por poner estos medios para poder predicar tu santa palabra. Ayúdanos a leerla, a meditarla y entenderla. Que tu presencia esté con nosotros y nos edifiques en este momento. Gracias por todo, Padre, y te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como decíamos, vamos a empezar por el primer libro de Samuel en el capítulo número 13. Y dice así la palabra del Señor. Guerra contra los filisteos. Saúl tenía 30 años y cuando comenzó a reinar, y reinó 42 años sobre Israel. Saúl escogió para sí 3.000 hombres de Israel, de los cuales 2.000 estaban con Saúl en Micmas y en la región montañosa de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Geba de Benjamín. Y al resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaba en Geba, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra diciendo: «Oigan los hebreos». Y todo Israel oyó decir que Saúl había herido la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal. Y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl estaba todavía en Gilgal, y todo el pueblo le seguía tembloroso. Él esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: «Traedme el holocausto y las ofrendas de paz», y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: «¿Qué has hecho?». Y Saúl respondió: «Como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto». Y Samuel dijo a Saúl: «Has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí
un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Entonces Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gibeá de Benjamín, y Saúl contó el pueblo que se hallaba con él como 600 hombres, y Saúl, su hijo Jonatán y el pueblo que se hallaba en ellos estaban situados en Geba de Benjamín, mientras los filisteos acampaban en Micmas. Y salieron los merodeadores del campamento de los filisteos en 3 compañías. Una compañía se dirigió por el camino de Ofra a la tierra de Sual, otra compañía se dirigió por el camino de Bet-Jorón y la otra compañía se dirigió por el camino de la frontera que mira sobre el valle de Zeboim hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero, pues los filisteos decían: no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas. Y todo Israel tenía que descender a los filisteos cada cual para afilar la reja de su arado, su azuela, su hacha o su aguijada. El precio era 2/3 de siclo por las rejas de arado, las azuelas, las horquillas, las hachas y para arreglar las aguijadas. Y sucedió que en el día de la batalla no había espada ni lanza en mano de ninguna de la gente que estaba con Saúl y Jonatán, pero sí las había en mano de Saúl y de su hijo Jonatán. Y la guarnición de los filisteos salió hacia el paso de Micmas. Hermanos, pasamos ahora al libro de Romanos en el capítulo número 11. Y dice así la palabra del Señor: el remanente de Israel. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, como suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Entonces qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito. Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice: su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espadas para siempre. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación de los gentiles, para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino su vida entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz de olivo, no serás arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que sustenta a ti. Dirás entonces: las ramas fueron desgajadas para que yo fuera insertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados.
En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. Hermanos, pasamos ahora al libro de Jeremías, capítulo número 50. Dice así la palabra del Señor. Profecía sobre Babilonia. Palabra que el Señor habló acerca de Babilonia, la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciadlo entre las naciones y hacedlo oír. Levantad estandarte, hacedlo oír. No lo ocultéis, sino decid: ha sido tomada Babilonia, está avergonzado Bel, destrozado Merodar. Han sido avergonzadas sus imágenes, destrozados sus ídolos, porque han subido contra ella una nación del norte que hará en su tierra objeto de horror. Y no habrá habitante en ella, tanto hombres como animales, habrán huido y se habrán ido. En aquellos días y en aquel tiempo, declara el Señor, vendrán los hijos de Israel, ellos junto con los hijos de Judá, vendrán andando y llorando, y al Señor su Dios buscarán. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, vendrán para unirse al Señor en un pacto eterno que no será olvidado. Ovejas perdidas han venido a ser mi pueblo, sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes. Han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Todos los que los hallaban los devoraban. Sus enemigos han dicho: no somos culpables, porque ellos han pecado contra el Señor, morada de justicia, el Señor, esperanza de sus padres. Huid del medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. Sed como machos cabríos al frente del rebaño, porque aquí yo hago despertar y subir contra Babilonia una horda de grandes naciones de la tierra del norte, que se alinearán para la batalla contra ella. Desde allí será llevada cautiva. Sus flechas serán como de Dios diestro guerrero, que no vuelve con las manos vacías, y Caldea se convertirá en botín. Todos los que la saquean se saciarán, declara el Señor, porque os alegráis, porque os regocijáis, saqueadores de mi heredad, porque saltáis como novilla triadora y relincháis como caballos sementales. Vuestra madre se avergonzará en gran manera, será humillada la que os dio a luz. He aquí, será la última de las naciones, desierto, sequedad y yermo. A causa del enojo del Señor no será habitada, sino que estará desolada toda ella. Todo el que pase por Babilonia se quedará atónito y silbará a causa de todas sus heridas. Poneos en orden contra Babilonia en derredor, todos los que entesáis el arco, tirad contra ella, no escatiméis las flechas, porque ha pecado contra el Señor. Alzad grito de guerra contra ella en derredor, se ha rendido, caen sus columnas. Son derribadas sus murallas, porque esta es la venganza del Señor. Tomad venganza de ella, como ella ha hecho. Así haced con ella, exterminad de Babilonia al sembrador y al que maneja la hoz en tiempo de la siega. Ante la espada opresora, cada uno volverá a su pueblo, cada uno huirá a su tierra. Rebaño descarriado es Israel, los leones lo han ahuyentado. Primero lo devoró el rey de Asiria, y después Nabucodonosor, rey de Babilonia, quebró sus huesos. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos y el Dios de Israel: aquí castigaré al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria, y volverá a traer a Israel a su pastizal, y pacerá en el Carmelo y en Basán, y se saciarán sus deseos en la región montañosa de Efraín y en Galaad. En aquellos días y en aquel tiempo, declara el Señor, se buscará la iniquidad de Israel, pero no habrá ninguna de los pecados de Judá, pero no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado como remanente. Sube contra la tierra de Menatarim, contra ella y contra los habitantes de Pecor. Mátalos y destrúyelos, declara el Señor, y haz conforme a todo lo que te he ordenado. En estruendo de guerra en el país y gran destrucción, cómo ha sido cortado y quebrado el martillo de toda la tierra, cómo se ha convertido Babilonia en objeto de horror entre las naciones. Babilonia, te puse lazo y fuiste atrapada, y tú no te diste cuenta, has sido sorprendida y apresada, porque te pusiste a provocar al Señor. El Señor ha abierto su arsenal y ha sacado las armas de su indignación,
porque esta es la obra del Señor, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde los últimos confines, abrid sus graneros, convertidla en montones y destruidla por completo. Que no le quede nada, pasad a espada a todos sus novillos, que desciendan al matadero, ay de ellos, porque ha llegado su día, la hora de su castigo. Se oye la voz de los fugitivos y evadidos de la tierra de Babilonia, anunciando en Sión la venganza del Señor nuestro Dios, la venganza de su templo. Reclutad arqueros contra Babilonia. A todos los que entensan el arco, acampad contra ella por todos lados, que no haya escape. Dadle el pago conforme a su obra, conforme a todo lo que ha hecho. Así haced con ella, porque se ha vuelto insolente contra el Señor, contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus calles, y todos sus hombres de guerra serán silenciados en aquel día, declara el Señor. He aquí estoy contra ti, arrogante, declara el Señor, Dios de los ejércitos, porque ha llegado tu día, la hora en que te castigaré. Y el arrogante tropezará y caerá sin que nadie la levante. Y prenderé fuego a sus ciudades, el cual devorará todos sus alrededores. Así dice el Señor de los ejércitos. Oprimidos están los hijos de Israel y los hijos de Judá una. Todos los que los tomaron cautivos los han retenido y se han negado a soltarlos, pero su Redentor es fuerte. El Señor de los ejércitos es su nombre. Defenderá su causa con energía para traer reposo a la tierra y turbación a los habitantes de Babilonia. Espada contra los caldeos, declara el Señor, y contra los habitantes de Babilonia, contra sus oficiales y sus sabios. Espada contra los impostores y se volverán necios. Espada contra sus valientes y serán destrozados. Espada contra sus caballos y contra sus carros, y contra todos los extranjeros que están en medio de ella, y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros y serán saqueados. Sequía sobre sus aguas y se secarán, porque es una tierra de ídolos y se vuelven locos por sus horribles ídolos. Por tanto, allí vivirán las fieras del desierto junto con las hienas, también vivirán avestruces en ella. Nunca más será habitada ni poblada por generación y generación, como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y a sus ciudades vecinas, declara el Señor. Ningún hombre habitará allí, ni residirá en ella hijo de hombre. He aquí, un pueblo viene del norte, una gran nación, y muchos reyes se levantarán de los confines de la tierra. Empuñan arco y jabalina, son crueles y no tienen misericordia, su voz ruge como el mar, y a caballo van montados, alineados como un solo hombre para la batalla. Contra ti, hija de Babilonia. Ha oído el rey de Babilonia noticias de ellos, y flaquean sus manos, la angustia se ha apoderado de él, agonía como de mujer de parto. Aquí que uno subirá como león de la espesadura del Jordán a un pastizal de perenne verdor, y un instante le haré huir de él, y al que se ha escogido nombraré sobre él, porque ¿quién es como yo y quién me citará a juicio? ¿Quién es el pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el plan que el Señor ha trazado contra Babilonia y los designios que ha decretado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente lo arrasarán. Aun a los más pequeños del rebaño, ciertamente a causa de ellos hará una asolación de su pastizal. Al grito de Babilonia ha sido tomada, la tierra tiembla y el clamor se oye entre las naciones. Hermanos, pasamos finalmente a los dos últimos salmos. Será el Salmo número 28 y 29. Empezamos por el Salmo número 28 y dice así: Súplica y acción de gracias. A ti clamo, Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo, no sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. No me arrastres con los impíos, ni con los que obran iniquidad, que habían de paz con su prójimo, mientras hay maldad en su corazón. Dales conforme a su obra, y según la maldad de sus hechos, dales conforme a la obra de sus manos. Págales su merecido, porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija. Le daré gracias con mi canto, con mi cántico. El Señor es la fuerza de su pueblo y Él es defensa salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y llévalos para siempre. Para siempre. Salmo número 29, hermanos. La voz del Señor en la tormenta. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano, y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirión como cría de búfalo.
La voz del Señor levanta llamas de fuego, la voz del Señor hace temblar el desierto, el Señor hace temblar el desierto de Cádiz, la voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos, y en su templo todo dice, ¡Gloria! El Señor se sentó como rey cuanto el diluvio, sí, como rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Bueno, hermanos, maravillosa palabra la de hoy. Hasta aquí el día de hoy, y para finalizar vamos a hacer una pequeña oración dirigiéndonos al Padre por podernos permitir leer su palabra. Amén. Oremos. Padre Todopoderoso, amado Dios, ayúdanos, Padre, a confiar en ti. Ayúdanos a confiar en ti, a esperar en el tiempo necesario, el tiempo que tú pones en estos momentos, que no corramos para hacer las cosas como nosotros queramos, que no tengamos prisa, Padre, no seamos como Saúl, que estemos desesperados y hagamos lo que nosotros queramos, Padre, sino que te obedezcamos y tengamos confianza en ti, Padre. Tengamos muchísima confianza en ti cada día, Padre. Ayúdanos a confiar y a obedecerte, Padre, a tener paciencia y saber que tú nos salvaste de este mundo pecaminoso, como dice el apóstol Pablo, Padre. Éramos gentiles, estamos perdidos en este mundo, estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Padre, y tú nos salvaste. Así como Pablo era lo peor de lo peor y el Señor lo salvó para su ministerio, para predicar su palabra, Padre, tú nos salvaste para poder correr la carrera, para poder obedecerte y para poder predicar el Evangelio en este mundo, Padre Todopoderoso. Poder seguir el camino correcto, Padre. Gracias, Padre, te damos gracias también, como dicen los salmos, por las súplicas, Padre. Las súplicas porque muchas veces nosotros somos desagradecidos y vemos que al impío le va mejor que a nosotros. Pero, Padre, suplicamos ante ti, Padre mío, suplicamos cuando hacemos algo, Padre, que no te agrada, te pedimos perdón porque sabemos que está mal y a veces la carne, Padre, la carne nos lleva más, Padre. La carne nos lleva más que el Espíritu, Padre Todopoderoso. Y por eso nos dejamos llevar por eso, Padre. Por eso ayúdanos a ser espirituales y a obedecerte cada día. Y no mirar a nadie, ni quejarnos, sino darte las gracias por todo lo que hiciste por nosotros, Padre, y habernos salvado. Padre, te pido que nos ayudes a tener obediencia hacia ti, que confiemos en ti y tengamos un corazón maravilloso como tuvo Jesús, el único hombre que te obedeció sin mancha y sin pecado, Padre. Toca nuestros corazones, transfórmanos a la imagen de Cristo, que algún día podamos ser como nuestro Salvador Jesucristo, Padre. Gracias por esta palabra, gracias por permitirme leerla, por permitirnos poder meditarla, y que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, Padre. Guarda a mis hermanos que están a otro lado de la pantalla, Padre mío. Guárdalos, cuídalos, bendícelos. Y si algún hermano está mal, Padre mío, que corra a ti a pedirte perdón y suplicarte, porque sabemos que tú siempre estás ahí para darnos una mano de apoyo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí la palabra de hoy. Espero que haya sido muy edificante. Solamente decirles que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Y que la paz del Señor esté con ustedes, con sus familias y en su vida. Que Dios los guarde y los acompañe en todo su caminar. Hermanos, que terminemos la carrera de la fe como buenos creyentes. Amén.